Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar ojos rojos y emergencias oftalmológicas, de tal forma que esta va a ser una clase lo más clara posible para que que ustedes estos conocimientos los puedan llevar tanto para el internado como para el serum. Nada, nada, ni dos ni nada. No, yo creo que voy a tener que empezar acá. Sí, me parece raro que no sé. A ver, no sé. Ahí sí, ¿no? A ver, desde un inicio lo voy a poner. Anterior. Bueno, desde un inicio, ¿no? A ver. Ah, es que tiene efectos, creo, ¿no? Sí. Ah, tal vez por eso. Bien. Ah, ya con eso para abajo. Pam, pam. Para abajo. Ajá. Y de ahí ya funciona esto. Ajá. ¿Sí funciona este? Sí, solo es que por los efectos hay que aplastar los dos veces. Ya, no hay problema. Pero si este funciona es mejor. Ya. Sí Usted funciona, a ¿no? partir de aquí empiece y Ya, aplasta dos veces eso mejor. ya está, ya empezó. Sí, puede empezar otra Ya, vez. ok. Buenos días. Perdón, una pregunta. ¿Está ya grabando? Sí, ya está grabando. Sí, porque no sale el récord acá. Que no lo he cortado. Está continuando. Ah, está continuando. Ah, perfecto. Pero puede empezar a Ya. llamar. Yo edito. Ya, gracias. Buenos días. Hoy día vamos a tratar ojo rojo y emergencias oftalmológicas. Vamos a adquirir algunos conocimientos importantes que les van a servir sobre todo para hacer el diagnóstico oportuno y rápido de las emergencias tales como el glaucoma, conjuntivitis y vamos a ver otras patologías también. Dentro del ojo rojo tenemos nosotros que los pacientes pueden venir dentro de la patología más importante, el glaucoma agudo de ángulo cerrado, la iritis o iridociclitis, queratitis por herpes simple, conjuntivitis, epiescleritis y escleritis. Dentro del glaucoma agudo ustedes ya han tenido las clases de glaucoma y dentro de lo que es el glaucoma agudo, que es la emergencia oftalmológica, el paciente va a acudir, lo más importante es el dolor intenso que se produce y la disminución severa de la agudeza visual. Este dolor es tipo cefalea frontal, la visión, como les había comentado, es borrosa en diferentes grados, pero justamente en estos pacientes se instala una disminución severa de la agudeza. Los pacientes cuando empiezan a instalar el problema, muchos de ellos tienen visión de halos de colores alrededor de las fuentes de luz y también cuando son presiones muy altas, los pacientes se puede producir ocasionalmente náuseas, vómitos, palpitaciones y calambres abdominales, justamente por este llamado reflejo vago-vagal. Ustedes pueden usar, no tienen una lámpara con ustedes, pero sin embargo tienen una linternita a través de las cuales pueden incidir periféricamente para determinar justamente el cierre del ángulo. Esto lo van a ver ustedes viendo que es una cámara muy estrecha, una cámara anterior muy estrecha, tal como lo ven ustedes en la figura, que no ilumina y no pasa la luz a través de toda la cámara. En el glaucoma agudo, una de las cosas importantes que quiero que recuerden es los factores precipitantes. Los pacientes pueden llegar a la emergencia comentando que están con gran dolor ocular y disminución de la agudeza visual y los factores pueden haber sido, por ejemplo, después de haber ido a un cine. Por eso la oscuridad es un factor precipitante. Generalmente los problemas se producen en la noche. ¿Y por qué en la noche? Porque justamente es en ese momento que la pupila se dilata. Al dilatarse es como correr una cortina, entonces en ese momento el ángulo tiene mucho más factibilidad, si es
un paciente que está predispuesto o que tiene un ángulo cerrable a cerrarse. Igualmente, la ansiedad, la fatiga de trabajo, estímulo simpático, que es por el mismo efecto de la dilatación de la pupila, y algunos mecanismos que todavía son desconocidos. Pero es importante que recordemos que la oscuridad es un factor precipitante, por eso la gran cantidad de glaucomas agudos se presentan en la noche. Asimismo, hay una predisposición también racial. Justamente ustedes saben que el glaucoma agudo o justamente por este ángulo cerrado que se produce, tiene más predisposición justamente en las personas asiáticas y igualmente en pacientes hipermétropes. Entonces, el glaucoma agudo de ángulo cerrado va a producir justamente este cierre angular. Hay el contacto del iris con el cristalino, hay un bloqueo justamente de la pupila y la presión inmediatamente se eleva. El trabéculo es ocluido y vemos nosotros de que al cerrarse justamente este ángulo, como ustedes pueden verlo acá, no hay fluido, se acumula todo el líquido, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, y se dispara la presión. Hay signos clínicos y la disminución marcada de la agudeza visual es una de las cosas más importantes. La presión puede subir entre 50 a 80, hay congestión venosa conjuntival e inyección ciliar. Esto es importante porque ustedes van a ver vasos dilatados, que son vasos periqueráticos. Peri significa alrededor y queráticos de la córnea. Estos vasos van a ser ingurgitados. Asimismo, edema corneal, que es justamente por el aumento de la presión intraocular, la cámara anterior muy estrecha, o justamente en la periferia, e igualmente la midriasis media paralítica. Prácticamente la pupila va a ser una pupila que no va a reaccionar a la luz y la pupila queda en estado de midriasis. Igualmente pueden ver ustedes en la emergencia, pueden observar que además de que esta córnea esté edematosa, pueden ver actividad inflamatoria. Esto lo van a ver básicamente en su clase de glaucoma, no me voy a detener mucho, pero es importante que ustedes puedan determinar y ver estas características tanto en la córnea, en el iris y especialmente la profundidad de cámara anterior y en la inyección ciliar. Ahora, el manejo. El manejo inicial es médico y el manejo definitivo es quirúrgico. Solamente ustedes lo que van a tratar de lograr y de tratar de resolver es reducir la presión intraocular, es abrir el ángulo. Con respecto a la apertura del ángulo y disminuir la presión, tenemos los mecanismos primero sistémicos, manitol endovenoso, el uso de glicerina, el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, 250 miligramos cada 6 horas, y tenemos nosotros dosis de ataque y luego seguir con betas bloqueadores, igualmente alfagonistas, inhibidores de la anhidrasa carbónica y el uso de mióticos. En este caso es donde nosotros usamos los mióticos, porque lo que queremos es cerrar la pupila para poder desbloquear justamente toda la zona del ángulo y tratar justamente de bajar la presión. Usamos la pilocarpina e igualmente indentación corneal para poder tratar de abrir el ángulo temporalmente de forma mecánica. Ahora, esto es sumamente importante para poder revertir los efectos que puede y las complicaciones que va a producir justamente por isquemia, por disminución de la oxigenación, para revertir la isquemia del esfínter, que ya muchas veces puede no responder a la pilocarpina, y tratar de preservar la función visual. Muchas veces podemos usar también los esteroides cuando este glaucoma agudo, que es la emergencia, ha sido inducido por inflamación. También tenemos terapias definitivas, igualmente como la iridotomía periférica, y igualmente podemos usar el JAK, el láser.
Dentro de esta emergencia oftalmológica hay algunos pasos también igualmente que tenemos que continuar con el paciente y hay algunas alternativas. Tenemos que continuar con los hiperosmóticos, alternativas quirúrgicas en las cuales intentar la IP con láser y a veces no funciona con el láser. Y tenemos que entrar ya a hacer una IP quirúrgica, entrar a sala de operaciones. Otras medidas también de emergencia que nos van a ayudar muchísimo, que ya esto es en manos básicamente del oftalmólogo, es la paracentesis de la cámara anterior. Ya el manejo quirúrgico es la trabeculectomía en un 60-65% y en una trabeculectomía con mitomicina en un 85%. Eso es importante, corresponde básicamente a los resultados, ¿no? Porque hoy por hoy la trabeculectomía se hace con mitomicina, que justamente lo que se busca es evitar con la mitomicina la proliferación justamente de vasos y de material fibrótico para que no se cierre esta fístula que estamos creando, para que el paciente pueda tener ya su resolución definitiva, ¿no?, del glaucoma. Entonces, las complicaciones simplemente van a depender del valor tonométrico, del tiempo transcurrido y del tejido comprometido. Por eso es que es importante que ustedes puedan actuar rápidamente para que puedan saber si están frente o no a un glaucoma agudo, porque cada hora que va pasando va dañando las estructuras. ¿Qué estructuras son las más afectadas? El nervio óptico. Y eso es lo que no queremos que suceda. ¿Por qué? Porque sabemos que son células nerviosas que no tienen la capacidad de poder regenerarse. Y sabemos nosotros que el glaucoma es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Y lo más terrible de todo, que es ceguera irreversible. A diferente de la catarata, que es una ceguera reversible. Entonces va a producir alteraciones o complicaciones a nivel del nervio óptico, del cristalino, del iris y de la córnea. Ahora, cuando dura más de 10 horas, el nervio óptico ya hay una pérdida importante de axones del anillo neuroretinal. Eso significa de que ustedes no pueden tener a un paciente de 2-3 días porque básicamente ya el paciente va a quedar ciego. Igualmente del cristalino, la necrosis del epitelio subcapsular en el área pupilar. Igualmente el iris también va a sufrir. Hay necrosis muscular y atrofia y posteriormente isquemia que afecta el dilatador de tal manera que la pupila no va a tener ya la capacidad de dilatarse ni de contraerse. Igualmente la córnea, pérdida de células endoteliales, que ustedes saben que es sumamente importante porque las células endoteliales son las que nos aseguran la transparencia corneal. Asimismo, es importante que nosotros podamos hacer el buen control de todas estas estructuras para poder evitar, como les había comentado, las complicaciones. Entonces, en resumen, el manejo inmediato del caso agudo, el diagnóstico del otro ojo, a veces tratamos el ojo que ha venido por la emergencia, pero también el otro ojo está en peligro igualmente de cierre. Entonces, hay que inmediatamente instaurar también un tratamiento. Bien. Esta es, diría yo, el glaucoma agudo, lo que más frecuentemente les va a llegar justamente como emergencia oftalmológica. Luego vienen las conjuntivitis. Dentro de las conjuntivitis, que justamente son las afecciones de la conjuntiva, ustedes ya lo han tenido en las clases, es importante porque hay un grupo etario que justamente son los niños, los que más van a sufrir justamente de las enfermedades de conjuntivitis porque están asociadas justamente a las virosis, los resfríos, la fiebre faringoconjuntival, los adenovirus, que son también igualmente frecuentes, el tipo 3 y el tipo 7, donde simplemente hay que tener en el tratamiento medidas prácticamente como compresas frías, lubricantes oculares y solamente si es que ya vemos que hay una infección sobreagregada, habría que darle el tratamiento antibacteriano. Ahora, recordar de que estas conjuntivitis virales generalmente son de secreción cero acuosa
y que además de eso van a producir gran molestia y muchas veces van asociadas, como les había dicho, a una rinofaringitis. Ahora, la que sí tenemos que tener mucha atención y puede venirnos también igualmente a la emergencia son las conjuntivitis virales ya por otros virus, el herpes simple, la varicela zoster, que usualmente, o pacientes con HIV también, muestran menos inflamación que las bacterianas, sin secreción purulenta, y es bien importante que nos acostumbremos siempre a palpar y examinar los ganglios. El ganglio preauricular es de suma importancia y la mayoría de pacientes, como les había comentado, dentro de sus síntomas van a referir el escozor, el prurito, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, lagrimeo y fotofobia. El tratamiento, ya lo habíamos explicado, lágrimas naturales, con lágrimas artificiales, compresas frías, higiene de manos y separar todos los artículos de limpieza, ¿no? Porque son muy contagiosas. La terapia antiviral es reservada para infección por el virus varicela zoster o herpes simple y se debería referir al paciente al oftalmólogo cuando fracasa la terapia o se compromete la córnea. Este es un paciente, ¿no? Ustedes pueden ver gran congestión de la zona conjuntival, sin embargo la córnea está totalmente transparente y solamente es la conjuntiva que ustedes pueden ver que se encuentra hiperémica, congestionada, pueden ver un poco de edema en la parte inferior y este produce gran lagrimeo, pero escasa o muy escasa secreción. Esta sí es la típica dendrita que aparece justamente en los pacientes asociados con herpes. Por eso es muy importante que estos pacientes puedan ser derivados al oftalmólogo para que se pueda producir y se haga la tinción justamente con fluoresceína, con rosa de bengala de la córnea para poder visualizar justamente la típica dendrita que es típica del herpes. Ahora, dentro de las conjuntivitis infecciosas bacterianas, también igualmente el diagnóstico es clínico y también nos van a venir muchos pacientes que vienen a la emergencia justamente por estas conjuntivitis. Antibióticos tópicos de amplio espectro, si no mejoran en 48 horas, referirlo al especialista para poder hacer el estudio microbiológico, porque hay algunos pacientes que tienden a hacer este tipo de conjuntivitis a repetición y por lo tanto pueden haber hecho alguna resistencia. Igualmente, en las hiperagudas purulentas, considerar al gonococo, que es causa potencial de ceguera en recién nacidos. Ahora también es importante recordar la forma de presentación y ustedes ya saben que el Staphylococcus aureus es uno de los más frecuentes y los antibióticos igualmente de amplio espectro para poder resolverlo. Acá en esta imagen ustedes igualmente ven la gran hiperemia conjuntival y lo que nos llama la atención es justamente la gran producción de secreción, que es típica de estas conjuntivitis, cuando ustedes puedan recibir y puedan hacer la disquisición justamente de las virales, igualmente de las bacterianas. Pacientes que también pueden venir a la emergencia y justamente, por ejemplo, pacientes que ya tienen blefaroconjuntivitis a repetición, esos pacientes ya son crónicos, donde ya hay una irregularidad de toda la zona del párpado. Ustedes pueden ver el borde palpebral irregular y zonas de lesiones. Son pacientes que hacen blefaroconjuntivitis, que la gran mayoría son bacterianas, pacientes que pueden organizar primero un orzuelo y luego pueden organizar un chalazion. Estos pacientes también son pacientes que hacen blefaritis o pueden tener antecedente también importante de una acné rosácea o prácticamente hay una hipersecreción grasa. Entonces, que tienden a formar justamente estas pequeñas colecciones de pus y se organizan. Y esta paciente que también puede venir a la emergencia, ¿no? Que son justamente cuando hay una gran inflamación, una dacreocistitis, que son pacientes que pueden hacer inclusive hasta celulitis orbitarias, que ustedes ya lo van a ver seguramente en sus clases, que pueden ser preseptales y postseptales y que
van a comprometer justamente toda la zona del ojo y son altamente peligrosas porque ellas requieren un tratamiento sistémico adecuado y muchas veces internamiento. Las conjuntivitis alérgicas, que básicamente están muchas veces asociadas al tipo de alergeno con el que estamos en contacto y también asociadas a las diferentes estaciones, ¿no? Generalmente en la primavera o a veces en el invierno, que hay mucha humedad. Entonces, tenemos que estar en tenerla en cuenta que estos pacientes pueden venir. Hay que evitar el alergeno, se les tiene que dar antihistamínicos tópicos, corticoides tópicos, vasoconstrictores y lubricantes oculares. Esta es una conjuntivitis papilar gigante y he querido un poco traerla porque hay un elemento que es muy importante que produce ese tipo de conjuntivitis alérgica y son los lentes de contacto. Hay pacientes que hacen gran alergia al lente de contacto y es el tipo de conjuntivitis típica, que es la conjuntivitis papilar gigante. Pero el lente de contacto no solamente hace ese tipo de conjuntivitis papilar gigante y les puede venir a la emergencia, porque son pacientes, muchas veces usuarios, que son adolescentes, que no tienen los cuidados de limpieza del lente de contacto, lo lavan hasta con agua del caño. Entonces, son rápidamente probable de que inmediatamente puedan hacer cualquier infección y por lo tanto estos pacientes hacen queratitis, hacen úlceras corneales y pueden llegar a hacer hasta perforaciones del ojo y perder el ojo. Entonces tenemos que siempre nosotros, ustedes como estudiantes, aleccionar al paciente que nunca debe dormir con el lente de contacto. El laboratorio puede decirles 1000 cosas para poder promover su producto, que hay que dormir con el lente de contacto, pero eso es totalmente falso. La córnea necesita básicamente oxigenación. La oxigenación, el oxígeno es el principal elemento para obtener su nutrición, la córnea, y su oxigenación. Entonces es muy importante que aprendan a quitarse los lentes de contacto y evitar también usar los elementos que trae justamente el lente de contacto para poder limpiar el lente durante toda la noche y poder usarlo al día siguiente. Entonces recordemos, el lente de contacto puede producir esta conjuntivitis papilar gigante, pero además de eso, úlceras corneales e igualmente importante puede llegar a producir hasta una perforación. Iridociclitis, como su nombre lo dice, es la inflamación del iris y del cuerpo ciliar. También estos pacientes de uveitis pueden venir justamente, uveitis anteriores, uveitis intermedias, uveitis posteriores pueden venir a la emergencia. El tratamiento específico de la enfermedad de fondo, corticoides tópicos, orales, cicloplégicos, corticoides que pueden provocar incremento de la presión intraocular y catarata. Hay que tener cuidado con el uso y siempre averiguar cuáles son los antecedentes del paciente para evitar problemas o complicaciones por el mal uso de ellos. Pacientes con iridociclitis. Básicamente es un paciente con una gran inflamación. Ustedes pueden ver la córnea, es una córnea opaca, no es transparente. Pueden ver inclusive justamente zonas acá de fibrosis, ¿no? En la parte interna que están obedeciendo a la inflamación y hasta la presencia de un hipopión, ¿no? Justamente en este paciente que lo podemos medir, igualmente la inyección periquerática que nos está hablando justamente del componente uveítico, la inflamación del iris, la inflamación del cuerpo ciliar. Ahora, esto es lo que yo considero lo más importante. ¿Por qué? Porque este cuadro ustedes lo tienen que llevar, si es posible, traten de sacarle una copia, enmicarlo y llevarlo consigo en el bolsillo cuando hagan el internado y el serum. Esto les va a sacar de apuros en todas las cosas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen acá cuáles son los síntomas de ojo rojo para poder hacer la disquisición frente a qué patología están. A mí lo que me interesa básicamente es que ustedes se acuerden del glaucoma agudo. ¿Por qué? Porque el glaucoma agudo, igualmente como las uveitis, son las que nos pueden producir ceguera. En cambio, las conjuntivitis, las hemorragias subconjuntivales, las queratitis nos van a dar un poquito más de tiempo, podemos esperar. Pero recuerden,
dolor de 2 a 3, y eso lo estamos más o menos cuantificando, magnificando, es el glaucoma agudo. Las conjuntivitis no les van a producir dolor, les pueden producir sensación de cuerpo extraño, alguna molestia, lagrimeo, pero no el dolor intenso. ¿Cómo es el dolor de un glaucoma agudo? Como si les estuvieran poniendo un clavo ardiente dentro del ojo. Imagínense, es uno de los dolores más fuertes que un paciente pueda sentir. La iridociclitis también produce dolor, pero no es tan intenso como el glaucoma agudo. Y una de las cosas importantes justamente que hay que tener en cuenta con respecto a la iridociclitis es la fotofobia. La fotofobia va a acompañar a los casos de uveitis. ¿Por qué? Porque si se inflama el iris y se inflama el cuerpo ciliar, ustedes saben que esos son los componentes que tienen que ver con la dilatación y la contracción de la pupila. Si yo las tengo inflamadas y estoy frente a la luz, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Inmediatamente mi pupila va a tener que contraerse, ¿no?, por la luz, y como está inflamada va a haber gran dolor. Entonces recuerden, hay dolor y también hay fotofobia, por eso es que no soportan la luz y les molesta mucho y tienen ese dolor justamente por que está inflamado todo el componente ciliar y el componente del iris. En las queratitis también puede haber justamente un poco de dolor y fotofobia porque es el componente anterior, que es la córnea, que es muy sensible. Imagínense que se les meta una pestaña dentro del ojo. Es igual, cuando se les mete una pestaña dentro del ojo, como la córnea tiene alta sensibilidad, ustedes empiezan a lagrimear, les molesta, les arde, les duele. No así en las conjuntivitis. Sin embargo, es patrón de las conjuntivitis la secreción, ¿no? La secreción, que puede ser cero acuosa o puede ser purulenta, como en las bacterianas. Igualmente el prurito, que está acompañado principalmente en la alérgica. Y acá hay otra característica de la visión de halos de colores que es típica del glaucoma. ¿Por qué? Por el gran edema de la córnea. Entonces es importante que ustedes puedan ver los rangos, y ya les he mencionado lo más importante de cada una de ellas con respecto a las patologías. Igualmente en signos del ojo. En los signos del ojo, lo que me interesa que ustedes siempre recuerden que es que ustedes van a ver que en el glaucoma agudo hay congestión ciliar, que es la periquerática, la que les conversé y les hablé, que está alrededor de la córnea, que también se presenta en la iridociclitis y en las queratitis, y no así en las conjuntivitis. Y otra de las cosas que es importante que ustedes recuerden son las anormalidades pupilares. En el glaucoma agudo, importantísimo, pupila midriática, paralítica, justamente por la isquemia. Igualmente, otra cosa importante, en los pacientes con uveitis, la pupila está miótica, está recogida por el dolor, acuérdense de eso. Miótica está recogida por el dolor, y en cambio en el glaucoma está midriática o está dilatada. Igualmente es importante que ustedes recuerden la cámara anterior estrecha en el glaucoma agudo. Estoy tratando de darles un poco las partes más positivas para que ustedes las tengan bien presentes. Y la presión intraocular elevada, que se presenta igualmente en el glaucoma igualmente agudo. Ahora, otra de las emergencias, y eso lo voy a pasar también rápidamente, son los cuerpos extraños. Ustedes no hagan esto. Pueden hacerlo ya si tienen algún tipo de entrenamiento para poder vertir un párpado y si quieren ver un cuerpo extraño. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay entrenamiento, a veces en vez de sacar el cuerpo extraño, lo que hacemos es enterrarlo más. Por eso nada de meter cosas metálicas. Lo que tienen ustedes que hacer es, pueden echarle gotas, pueden lavarlo, tratar de lubricarlo, pero no traten de introducir nada dentro del ojo. Pueden tratar, sí, de hacer esta maniobra de vertir el párpado si es que tienen la sospecha de cuerpo extraño, localizarlo, y si pueden hacerlo solamente muy suavemente con hisopo. Si no, por favor, esto tienen que mandarlo al oftalmólogo, porque hay que verlo con la lámpara de hendidura, que tiene una visión microscópica para poder sacarlo.
Igualmente, acordarse de la naturaleza de los cuerpos extraños, y una de las cosas que yo quiero solamente que se acuerden de acá. Por favor, si ustedes tienen un paciente que les ha llegado a la emergencia y que justamente ha tenido contacto con un cuerpo extraño metálico y que probablemente ha perforado el ojo y está dentro del ojo, por favor, no me pidan una resonancia. Acuérdense que una de las indicaciones para no pedir resonancia son los objetos metálicos. He visto a veces residentes internos pedir resonancias y lo que han ocurrido ahí es un desastre, porque el cuerpo metálico dentro del ojo con la resonancia ustedes lo aceleran y comienza a destruir toda la parte interna. Entonces, por favor, pueden hacer uso de una radiografía, pueden hacer uso de las ecografías, pueden hacer uso de varios exámenes para que ustedes puedan mandarle justamente al oftalmólogo para que él pueda resolver el caso. Igualmente, el objeto golpea el globo ocular y, como les decía, va a producir gran alteración intraocular y también puede producir la ruptura del globo ocular. ¿De ustedes qué es lo que van a ver? Y van a describir justamente cuando hay contusiones cerradas o abiertas. El cerrado que ustedes van a recibir, pueden recibirlo, es un paciente que ha tenido un golpe, pero ustedes no van a ver ninguna solución de continuidad. Todo va a estar indemne. Igualmente la abierta, que puede haber una ruptura de la córnea, puede haber desde una perforación corneal, una perforación escleral con pérdida de humor acuoso, puede haber hemorragia o pérdida de todo el contenido ocular. Entonces ustedes pueden encontrar cualquiera de esas alteraciones en lo que corresponde a una contusión o un trauma ocular. Entonces son traumas oculares cerrados, donde ustedes pueden ver desde una hemorragia o un gran ifema, ¿no? En cámara anterior pueden ver ustedes una hemorragia subconjuntival, pueden ver una catarata traumática producida por el trauma ocular cerrado, pueden ver igualmente una luxación, una subluxación del lente intraocular o del cristalino también que se puede subluxar, ¿no? Igualmente, cuando pueden tener un paciente con un trauma que ha producido alteraciones en la superficie de la córnea, que podemos teñirlas y podemos ver que hay diferentes erosiones en toda la zona corneal. Los traumas oculares también pueden producir daño retinal y pueden producir hemorragias justamente en la retina. Traumas penetrantes, como les había dicho, pueden ser reparables, pero a veces irreparables, y llegar a la evisceración o a la enucleación. Y es importante algunos signos importantes como la hipotonía ocular, la disminución de la agudeza visual, y ahí sí quiero ser bien clara. La agudeza visual es el componente que a ustedes les va a ayudar porque es la única prueba médico-legal que ustedes tienen de cómo llegó el paciente. El paciente siempre va a querer ver. Luego, después de ustedes haberlos atendido, el paciente puede decir, yo llegué, yo veía. Y ustedes, por no haber consignado su agudeza visual, ustedes no tienen cómo demostrarlo. Por favor, siempre consignar la agudeza visual, especialmente en los traumas oculares, porque pueden haber pérdidas irreparables y llegar a la evisceración o la enucleación, y el paciente decir de que le han sacado el ojo y que él estaba viendo bien. Estos son los abiertos, habíamos visto los cerrados, donde hay heridas justamente que ustedes pueden ver en la córnea. Pueden haber heridas corneoesclerales inmensas, incluso que pueden llegar en toda la extensión, o pueden inclusive, ¿no? Ustedes pueden haber acá una gran hemorragia, porque este es un ojo que ya está perforado. Son lesiones esclerales que van hasta la parte ya posterior. Hemorragias vítreas que pueden ser vistas en la ecografía, desprendimientos de retina, ¿no? Y igualmente compromisos maculares también, hemorragias maculares. Fracturas. En la órbita también, pacientes que les van a llegar politraumatizados después de un accidente de tránsito, que acá en nuestro país ocurren a montones. Entonces ustedes pueden evaluarlos. Pueden evaluarlos a través de los exámenes que ustedes van a tener. Traten de no manipular mucho el ojo si ustedes ya ven que hay una fractura o el ojo está oftálmico, o ustedes ya tienen que mandarlo directamente a el médico especialista.
Importante que recuerden ustedes las fracturas orbitarias, porque una de las fracturas orbitarias más importantes es la fractura del piso. ¿Por qué? Porque hay atrapamiento del músculo justamente recto inferior y el paciente va a tener alteraciones en los movimientos extraoculares. Eso sí pueden ustedes verlo y evaluarlo. Igualmente los exámenes auxiliares que ya les he comentado. El tratamiento, calmar el dolor, la inflamación, prevenir la infección. Eso es importante. El paciente tiene que, otra cosa, que nunca se olviden, la vacuna antitetánica. El paciente no puede salir si ha tenido un trauma ocular severo sin haberse puesto su vacuna. Igualmente, evitar las complicaciones que pueden ser muy severas, desde una celulitis orbitaria, una trombosis del seno cavernoso, meningoencefalitis y unas fístulas arteriovenosas que son frecuentes. Realmente, en pacientes que han tenido traumas oculares hace 1 año, hace 2 años, pueden hacer fístulas. Luego, tenemos también, ya para terminar, las quemaduras. El paciente les puede venir a ustedes que ha tenido contacto con un álcali y con un ácido. El que tiene mejor pronóstico es el ácido. El álcali, muy mal pronóstico. ¿Quién es el álcali? El amoníaco, la lejía. ¿Quiénes son los ácidos? El ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso, el clorhídrico. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el álcali tiene una penetración y saponifica justamente la grasa y por eso es que penetra. En cambio, vemos nosotros que el ácido no tiene esa penetración y que va a producir más lesiones más superficiales. Por eso es que es bien importante. Quemaduras químicas, el paciente, dolor, ojo rojo, lagrimeo, fotofobia, pérdida del epitelio corneal estromal, gran opacidad que va a presentar este paciente. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el lavado. El lavado tiene que ser por 30 minutos y un lavado continuo para que el paciente realmente de alguna manera podamos ayudarlo, porque al ocurrir ya la isquemia, entonces ya podemos llegar a tener este paciente donde ya básicamente es imposible que se pueda obtener ya la reparación de sus células de la córnea. Ya solamente lo que queda es el trasplante. Esta es un poco una clasificación para que ustedes la tengan presente, porque es importante que podamos actuar rápidamente y evitar que haya justamente la isquemia que les refería en un primer momento, donde ya no se aprecia el iris y que va más allá de la mitad del limbo, ¿no? E evitar justamente que se produzca esto. Agradecerles, recordar que pueden ustedes tener acceso a estas clases, traten de copiar el cuadrito que les he dicho, sáquenle una copia, ténganlo consigo, porque lo que más van a recordar de oftalmología van a ser las emergencias. Muchas gracias.